Buenas noches, profesor Pedro David Chilón Chuquimango. Hoy le vamos a presentar nuestra audio reseña de la obra literaria Los ríos profundos, donde presentaremos nuestros pensamientos críticos afirmativos. Bueno, de obra hemos elegido Los ríos profundos, que tiene como autor José María Arguedas. Tiene como género, es una novela ficción, está elaborada, su editorial fue en Losada Sociedad Anónima en Buenos Aires, tiene la fecha de publicación desde 1958. La cantidad de páginas son de 258 páginas. Bueno, José María Arguedas es del sur del Perú. En su niñez vivió bajo el flujo de la cultura quechua, ya que su padre viajaba mucho y tenía una madrastra que lo marginaba dentro de su hogar. Es por eso de que José María Arguedas decide criarse en la cocina y permanecer al lado de los empleados de la casa, quienes le inculcan a José María Arguedas sus costumbres y sus raíces quechuas. José María Arguedas fue escritor, poeta, profesor y antropólogo peruano. Fue autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura del Perú. Él nació el 18 de enero de 1991 en Andahuaylas, Perú. Su fallecimiento fue el 2 de diciembre de 1969 en el hospital de Diego Regalati Martins de Jesús María. Sus padres fueron Víctor Manuel Arguedas Arellano y Victoria Altamirano Navarro. Sus hijas fueron Vilma Victoria Arguedas de Ponce. Sus cónyuges fueron Silvia Arredondo de Argueda y Cecilia Bustamante Bernal. Su hermano fue Aristes Arguedas y su hermana fue Nelly Arguedas. El objetivo esencial de Los ríos profundos es explorar las complejidades de la identidad cultural peruana a través de las experiencias personales de Ernesto, quien era el ser criado en dos mundos diferentes. Busca comprender su propia identidad y encontrar un sentido de pertenencia en un entorno marcado por la diversidad étnica y cultural de los Andes peruanos. Bueno, ¿para quiénes va dirigida la obra Los ríos profundos? Los ríos profundos está destinado a lectores universitarios, más que nadie que estén interesados en la lectura peruana y la cultura andina, y temas profundos como la identidad y el sentido de pertenencia y los encuentros culturales. Además atrae a estudiantes y académicos que deseen explorar y entender la compleja sociedad peruana y sus dinámicas culturales de los Andes. Esta novela profundiza en la vida en los Andes peruanos, abordando el mestizaje, las tradiciones y la influencia de lo moderno. También examina las tensiones entre las culturas indígenas y occidentales y los cambios culturales marcados por la resistencia y la adaptación. Es una lectura imprescindible para quienes estudian la literatura latinoamericana y estudios postcoloniales, destacándose por sus personajes bien desarrollados y su vívida descripción de los paisajes andinos. En el capítulo El viejo se centra en la relación entre el joven Ernesto, el protagonista, y un anciano sabio y respetado en la comunidad. A través de conversaciones y observaciones, Ernesto aprende lecciones sobre la vida, la naturaleza, las tradiciones del pueblo andino. El viejo representa la sabiduría ancestral y espiritual que conecta a Ernesto con sus raíces culturales y naturales, así ofreciendo enseñanzas que influyen profundamente en su desarrollo personal y su comprensión del mundo que lo rodea. De los temblores, patrón jurado del Cusco, Ernesto puede contener su disgusto con el viejo y lo saluda secamente. Allí se encuentra con el viejo, quien estaba acompañado de su sirviente indio o pongo, es el símbolo de la raza explotada. En el capítulo Los colonos se explora las interacciones y dinámicas sociales en la comunidad rural donde vive el protagonista Ernesto. El capítulo se centra en las celebraciones y rituales tradicionales que marcan la vida del pueblo. Ernesto observa y participa de estos eventos, que incluyen bailes, festividades religiosas, costumbres locales, y a través de estas experiencias el autor muestra la importancia de la cultura y las tradiciones andinas en la formación de la identidad de estos personajes y la cultura social de la comunidad. Los personajes principales son Ernesto, que es el protagonista,
Está Gerardo, que es el hijo del comandante, un hábil en deportes populares en el colegio. Está Antero, que es el amigo inseparable de Gerardo y posteriormente enemistado con Ernesto. También está el padre Augusto, que es el director del colegio, que figura la autoridad. Está Marcelina, que es una joven enfermera de tifus, cuya muerte afecta profundamente a Ernesto. También está Palacios, que es el amigo indígena de Ernesto, que preocupado por los ritos funerarios. Está también Abraham, que es el portero del colegio, también afectado por la enfermedad. Está la cocinera, que es otro personaje afectado por el tifus. Bueno, Ernesto frecuenta las chicherías de Huanupata para escuchar huaynos y escapar de las hostilidades de otros barrios. En el colegio, los estudiantes participan en violentas batallas organizadas por el padre director. Ernesto teme Yeraz y Añuco, estudiantes abusivos. Por las noches, los estudiantes tocan música y se pelean por una mujer demente. Palacios es un estudiante indígena, sufre más que los demás. Una noche, Yeraz lo obliga a acercarse a la mujer, pero los padres intervienen. Ernesto encuentra refugio en sus recuerdos y sus visitas al río Pachachaca, que lo renuevan totalmente. Capítulo de los puentes sobre el mundo. Los personajes serían Ernesto, que es el protagonista y narrador de la novela, que es un niño mestizo que crece en los Andes peruanos y cuya vida y experiencia con el foco principal de la historia. Luego el otro personaje sería el padre, que es la figura paterna de Ernesto, quien tiene una gran influencia en su vida y le transmite importantes valores y enseñanzas. También está Don Ciro, el mayordomo de la hacienda donde vive Ernesto, que tiene una relación compleja con él y actúa como una figura de autoridad. También está Doña Petronila, que es la madre de Ernesto, cuya presencia y sabiduría femenina son fundamentales en la vida del protagonista. También está el hermano Carlos, que es un niño indígena que es amigo cercano de Ernesto y juega un papel crucial en su desarrollo personal. También está el cura, que es el sacerdote del pueblo, que es una figura religiosa que también influye en la vida de Ernesto y la comunidad en general. El tema principal de la obra literaria Los ríos profundos es la búsqueda de la identidad y pertenencia cultural en el contexto de la compleja realidad social del Perú andino. En la novela se explora la vida de Ernesto, un joven que debía lidiar con el conflicto entre culturas indígena y mestizas, él desvelando cómo estas influencias dan forma a su identidad de manera en que ve el mundo. Bueno, por otra parte, la obra aborda otros subtemas como la marginalización y la pobreza, el autoritarismo, el mestizaje, entre otras muchas más. Todos estos subtemas ofrecen múltiples capas de significado y reflexión sobre la realidad social que está pasando y personal del protagonista y del Perú en esta época. La historia de Ernesto va más allá de ser simplemente una narrativa rica y compleja, ya que explora de manera profunda temas como la identidad, la cultura, la resistencia social. A pesar de su densidad, la recompensa radica en sumergirse en una realidad cultural vibrante y detallada. Los personajes de la novela son genuinos y representan la diversidad y los conflictos del Perú andino. Arguedas, mediante estos personajes, consigue plasmar de manera impactante la batalla tanto como individual como colectivas, por la identidad y la justicia social. Los personajes secundarios importantes son Doña Petronila, que es la madre de Ernesto, Don Nacho, que es el padre de Ernesto, la Chiricana, que es la mujer indígena con la que Ernesto tiene un vínculo especial, el cura, que es una figura religiosa que tiene influencia en la comunidad y en la educación de Ernesto, el gringo, que es el personaje foráneo que representa la modernidad y la intelectual de los habitantes del pueblo, incluido por Ernesto. Estos personajes secundarios contribuyen de manera significativa al desarrollo de la trama y contexto cultural y social que rodea a Ernesto. Ernesto dice: yo había aprendido a vivir como ellos, a querer la vida como ellos la querían, pero no era uno de ellos, aunque ellos me quisieran como tal. En esta cita se refleja el conflicto interno de Ernesto en relación con su identidad, a pesar de haber crecido entre los indígenas y compartir sus tradiciones y valores. Él admite que no es plenamente uno de ellos, lo cual es
lo que resalta su búsqueda interna por encontrar su propio sitio en el mundo. Los ríos profundos es una novela escrita por José María Arguedas que narra la vida de Ernesto, un niño mestizo que es enviado a vivir con su padre a un pueblo de Andes peruanos. La historia es centrada en la experiencia de Ernesto mientras intenta encontrar su identidad en un entorno cultural diverso, donde se entrelazan las tradiciones indígenas y españolas. A lo largo de la novela, Ernesto enfrenta conflictos internos al tratar de reconciliar su herencia mestiza de las creencias y costumbres locales. La obra explora temas como dualidad cultural, identidad personal y la búsqueda de pertenencia. Todo ello enmarcado en una descripción poética y evocadora de los paisajes andinos y las tradiciones locales. Para enriquecer aún más los ríos profundos, consideraría explorar más a fondo las relaciones entre los personajes secundarios y su ritmo en el impacto en la vida del protagonista. Además, profundizar en el contexto histórico y político, que podrá ofrecer una comprensión más completa de las tensiones sociales, culturales que modelan la narrativa, tener en cuenta cómo influirá esto en nuestros saberes, en nuestra vida diaria y permitiéndonos reflexionar más a fondo. Bueno, como recomendación, sumérgete completamente en los ríos profundos de José María Arguedas. Permite que la riqueza de su narrativa y la poesía de sus paisajes te envuelvan. Explora a la vez las realidades culturales y los conflictos internos del protagonista, mientras reflexionas sobre la identidad y la pertenencia en el contexto de la sociedad peruana. Mantén presente el trasfondo histórico y político para enriquecer tu compromiso. Disfruta de manera en que Arguedas teje las tradiciones andinas y la vida cotidiana, creando un tapiz vibrante que refleja la diversidad y la complejidad del Perú. Aprecia su capacidad para transmitir la profunda conexión con la naturaleza y las espiritualidades de los personajes. Observa cómo la lucha contra lo moderno y lo ancestral se manifiesta a lo largo de la obra. Una experiencia literaria profunda que te invita a explorar las profundidades de la condición humana y la lucha por la justicia social y la búsqueda de identidad en un mundo en constante cambio, como es en el Perú. Espero que les haya sido útil y que hayan despertado su interés en esta fascinante obra. Si desean sumergirse aún más en la riqueza de la literatura peruana, explorar las profundidades de la identidad y la cultura, le animo a buscar esta obra en su librería local o en plataformas en línea confiables. Gracias.